Hola a todo mundo, bienvenidos a este webinar que vamos a estar teniendo el día de hoy, 10 de abril. Mi nombre es Javier Moreno y vamos a dar inicio en unos escasos minutos. Estamos ya arreglando ciertos aspectos ya para dar inicio a la sesión. Vamos a estar iniciando puntualmente 9:05. Hola a todo mundo, en un minuto más vamos a dar inicio a esta sesión. Excelente. Siendo las 9:05, vamos a dar inicio a la sesión y primero que nada diciéndole a todo mundo buen día, bienvenidos al webinar Innovación en Seguridad y Respuesta con Tecnología Autónoma. Mi nombre es Javier Moreno, soy el Account Manager de DJI para México y tengo el gusto de ser su anfitrión para esta sesión organizada por DJI, donde vamos a estar específicamente hablando sobre cómo la tecnología de drones está transformando la manera en que se responde ante emergencias y protegemos infraestructura crítica. Esta va a ser una sesión interesante, ya que tenemos con la experiencia de José Riojas, que es experto en ese tema, justo acaba de llegar de ciertas certificaciones, incluso internacionales, y vamos a utilizar muchísimo de su expertise para ver cómo se puede fortalecer la seguridad pública usando el uso de este tipo de herramientas. Tenemos ya productos muy interesantes que permiten hacer acciones como estas y hoy exploraremos de primera mano cómo estas soluciones no solo están mejorando la eficiencia operativa, sino que abren nuevas posibilidades para la toma de decisiones en tiempo real de una mejor manera. Y para guiarnos a través de esta visión, nos acompaña un experto que realmente está a la vanguardia de este tipo de tecnología y este tipo de evolución, presentando ahora a José Riojas. Me complace presentarles a quien yo considero es de la gente que más le sabe este tipo de temas en México, José Riojas de Valquirias. Actualmente él trabaja muchísimo con nosotros, sobre todo con varios organismos de seguridad pública en México, y tiene muchísima experiencia, muchísimo uso de razón, experiencia práctica, experiencia teórica, le sabe muy bien el tema de la programática, creo que lleva con el tema de drones desde que llegaron a México de alguna forma u otra. José tiene una trayectoria sólida en el desarrollo e implementación de soluciones avanzadas utilizando drones.
Ha trabajado con, ya lo comentaba, ¿no? Con organizaciones de seguridad pública, agencias gubernamentales, empresas, tanto del sector público, privado, perdón, y ayudándoles a integrar ese tipo de tecnologías totalmente autónomas en sus operaciones estratégicas. Así que prepárense para una sesión llena de insights. Creo que va a ser muy interesante, casos reales y obviamente lo último en innovación. Eh, José, el micrófono es todo tuyo, nomás recordándole a todo el público, pueden hacer preguntas, las vamos a estar dejando al final de la presentación. Yo en su momento voy a ir contestando una que otra que vaya agarrando ahí por medio del chat, así que si de repente hicieron una pregunta y todavía no lo hemos contestado, no se preocupen, en general siempre lo dejamos hasta el final, ¿eh? Y yo, José, de repente te voy a tal vez estar interrumpiendo con una que otra cosa, uno que otro punto, una que otra pregunta. Ahí nos como para hacer un poquito todo un tanto más interactivo, ¿eh? José, el micrófono es todo tuyo. Quedamos ahora sí que muy expectativos de toda la información que vas a poder estar compartiendo el día de hoy. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Javier. Pues muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes en este webinar sobre la innovación en seguridad pública, organizado por DJI Enterprise. Bueno, como comentaba Javier, mi nombre es José Riojas, soy director de operaciones en Valkyria DroneWorks. Soy termógrafo certificado nivel 1 y he sido instructor en operaciones tácticas con drones y también soy fundador de DroneSAR México, que es por ahí una organización sin fines de lucro que pues tratamos de llevar esta tecnología a las áreas cuando hay desastres, cuando hay alguna necesidad de este tipo, ¿no? Desde hace más de 13 años he estado involucrado en el desarrollo e implementación de tecnología, eh, eh, específicamente en áreas, en sectores críticos. Desde el 2015 me he enfocado mucho en la especialización en seguridad pública y como lo comentaba Javier, he tenido la oportunidad de colaborar con instituciones a nivel nacional y a nivel internacional. Hemos tenido oportunidades de estar en Colombia, Estados Unidos, recientemente, como bien comentaba Javier, estuvimos en Brasil colaborando y trayendo la experiencia de todas estas áreas pues a nuestro sector, ¿no? A México, obviamente, haciendo adaptaciones y buscando pues que esta tecnología de los drones llegue y llegue de buena forma y con proyectos pues que lleguen a buen término dentro de las instituciones. Hoy quiero compartir con ustedes cómo la nueva serie Matrix 4, en especial la versión Matrix 4D, perdón, el Matrix 4 Thermal, representa un paso firme hacia las operaciones rápidas y seguras. Vamos a revisar no solo sus características técnicas, sino cómo se aplica en el campo real, en operaciones ISR y SAR, que son las dos áreas que yo creo que son las principales áreas dentro de seguridad pública, donde cada segundo cuenta y donde la tecnología puede ser la diferencia entre un éxito y un fracaso en este tipo de operaciones. Obviamente esto se ha ido desarrollando, se ha ido implementando protocolos y ha sido adaptado por estas instituciones tanto públicas como privadas, para llevarlo al campo, ¿no? Gracias por acompañarnos y estoy seguro de que este espacio será gran oportunidad para intercambiar conocimiento y visualizar ese futuro de la seguridad con drones. Eh, vamos, a, vamos a iniciar hablando un poquito de esta nueva serie de drones que lanzó recientemente DJI, que es la serie Matrix 4, que viene pues a evolucionar las versiones anteriores que estaban muy enfocadas en estas áreas de seguridad pública y privada. Como les comento, esta serie pues tiene grandes avances en características muy específicas, muy técnicas, tanto en portabilidad como en sensores y en herramientas que nos van a servir a la hora que estemos haciendo alguna operación en campo. Es muy importante recalcar que DJI ha pensado qué es lo que se necesita o cuáles son las herramientas más importantes a la hora de estar haciendo una operación crítica, ¿no? Entonces puso mucho énfasis en desarrollar esas secciones de cada dron de sus predecesores, desarrollarlas y llevarlas a un nivel, la verdad es que impresionante lo que podemos hacer hoy en día con herramientas tan pequeñas, pero con unas características bastante considerables a la hora de trabajar en campo. Obviamente también se han desarrollado payloads como los que estamos viendo ahí en la imagen. Es un speaker que nos ayuda a llevar esas alertas o esos comunicados a donde está el dron a través de nuestro control y
las lámparas o estos faros para iluminar operaciones nocturnas. De hecho, ha sido muy útil este tipo de sistemas en operaciones críticas, tanto búsqueda y rescate, en lugares remotos, por ejemplo, como también para iluminar áreas en las que se están trabajando. Recientemente con el terremoto que estaba por ahí sucediendo en Asia, veíamos cómo drones están iluminando las áreas donde se está buscando personas en los escombros. Entonces, llevar este tipo de herramientas a un punto donde antes no podíamos, pues ha sido bastante útil. Y aún así, como se ven pequeñas, pero el poder que tienen ahí para iluminar es bastante, bastante interesante, ¿no? Entonces, no solamente es el desarrollo de estos drones, sino también todas las herramientas que podemos cargar con ellos, llevar con ellos, y aparte está abierto para el desarrollo de aplicaciones y para el desarrollo de payloads de terceros. Entonces, otras empresas con otras ideas pueden también desarrollar este tipo de accesorios para los drones, lo que hace que su potencial pues aumente bastante, ¿no? Las principales características de estos equipos, pues la resistencia al viento aumentó. Aquí tenemos una comparativa, por ejemplo, con la versión anterior, que es el Mavic 3 Enterprise o Enterprise Series, hablando tanto del Enterprise como el Enterprise Thermal. Tenemos un aumento considerable en la resistencia al viento, que este es un factor crucial cuando estamos haciendo, por ejemplo, recorridos de seguridad o cuando estamos haciendo sobrevuelos en lugares donde tenemos mucho viento, pues este incremento de 6 metros por segundo es bastante considerable, por ahí un 25% más, aproximadamente un 30% más de resistencia al viento. En el tiempo de vuelo también tuvimos ahí un pequeño incremento en los minutos que podemos tener. Ahora tenemos más o menos unos 49 minutos en condiciones ideales. Obviamente va a depender mucho del tipo de operación que estemos llevando y las condiciones climatológicas que tengamos. Pero pues también hay una mejora ahí en el tema de la batería. Sin duda, uno de los factores cruciales es la transmisión de video, porque al final de cuentas lo que nos interesa en este tipo de operaciones, pues es tener esa visual del entorno. Entonces, ahora con el OcuSync 4, que es la nueva sistema de transmisión propietario de DJI, tenemos hasta 25 kilómetros de alcance o de rango de transmisión. Esto, si bien tal vez no lleguemos a los 25 kilómetros en cuestiones de distancia, pero sabemos que la potencia de transmisión nos va a ayudar en entornos complicados. A veces tenemos obstáculos, edificios, árboles. Entonces, al tener una mayor potencia en nuestra transmisión, es decir, si tuviéramos una línea de vista, el sistema alcanza 25 kilómetros sin problema. Pero si tenemos obstáculos, esa distancia va decreciendo. Pero al tener una buena potencia de transmisión, pues garantizamos esa conectividad. Y tenemos un sistema omnidireccional que trabaja con poca luz, entonces nos ayuda también en entornos donde hay muchos obstáculos, poder tener pues más seguridad en nuestro vuelo. Tenemos cámaras, la cámara aumentó, la cámara zoom, que es una de las características que nos sirve mucho en misiones ISR, por ejemplo, en lo que es inteligencia, reconocimiento y analítica. Pues este zoom nos ayuda bastante a tener una visión más precisa de lo que queremos estar monitoreando. En el caso de la cámara térmica, nos mantenemos con una 640, que es una resolución increíble y muy buena, pero agregamos también en condiciones de baja luz, agregamos una escena nocturna y una parte que es crucial para las misiones nocturnas, que es la luz NIR o un infrarrojo cercano, que nos ayuda a tener bastante, bastante mejor visualización. Y ahorita vamos a ver por ahí algunas características en un video que también son muy importantes recalcar. Tenemos análisis de inteligencia artificial y con esto vienen también algunos modos inteligentes de vuelo. Ahorita vamos a hablar puntualmente ahí de cada uno, que nos ayuda a hacer misiones pues más intuitivas o con algunas prestaciones que nos van a hacer mucho más fácil hacer esta operación, ¿no? Y como le comentaba, pues obviamente tenemos el Spotlight, que es las lámparas estas que siguen el movimiento del gimbal, y tenemos el speaker, y tenemos por ahí el rangefinder que viene incluido en la cámara, que nos ayuda mucho tanto a marcar puntos para posteriormente compartirlos con nuestro equipo o dejarlos marcados para tener
un reporte de lo que se estuvo trabajando, como para medir distancias, por ejemplo. También si en caso de que se esté haciendo un análisis, por ejemplo, o se tenga una alerta temprana de un incendio o de cualquier evento, podemos saber a qué distancia pudiera estar, si está dentro del rango de nuestro telémetro láser que tiene ya incluido la cámara. Esta era una característica que tenía el M30T y pues era un dron más grande. Ahora la vemos incluida en un dron mucho más pequeño y la verdad es que mejora bastante. Y pues por ahí tenemos también las características que tenía, lo que tiene el Mavic 3 Enterprise Series, y vamos a ir viendo ahí cómo hubo un incremento considerable y sin sacrificar mucho el tamaño ni la portabilidad, pudimos ver cómo hubo ese incremento en estos equipos, ¿no? Entonces, pues sí hubo un aumento considerable en características y capacidades del equipo. Por ahí podemos ver las características específicas de la cámara, que al final de cuentas lo que nos interesa de la plataforma como tal, además de todas sus características técnicas, pues es el payload que tenemos, que es el que nos va a ayudar a llevar a cabo estas misiones, ¿no? Platicábamos ya del telémetro láser, tenemos hasta 1800 metros de alcance, tenemos la telecámara, que es de 48 megapíxeles, en comparación con el Mavic 3, como les comentaba, se duplica. Tenemos una telecámara media, que también tenemos por ahí 48 megapíxeles y es un formato equivalente al 70 milímetros. Tenemos una cámara gran angular para una mayor visualización del entorno y podemos hacer este switcheo entre cámaras sin tener que estar alejando y acercando el zoom. Cuando tenemos misiones o operaciones críticas en las que tenemos que tener una visión total del entorno, pero no queremos perder y estar perdiendo tiempo en meter y sacar el zoom, podemos estar switchando entre cámaras, entre la cámara zoom para tener un objetivo ya más cercano y entre la cámara wide para tener una visual del entorno. Entonces, en vez de estar sacando y metiendo el zoom, podemos estar switchando entre cámaras y de esta manera pasar entre los diferentes formatos de visualización como tal. La cámara térmica, la verdad es que la resolución de las imágenes es bastante buena. Ahora viene incorporada con 3 opciones de visualización de las imágenes: baja resolución, alta resolución y la parte de medición de temperatura. En el tema de búsqueda y rescate, por ejemplo, no nos interesa tanto conocer la temperatura de un objeto como fuera en sectores industriales, como son, no sé, paneles solares o otros lugares donde sí nos interesa a lo mejor conocer qué temperatura tiene un objeto. En el tema de operaciones tácticas o búsqueda y localización de personas, por ejemplo, no nos interesa saber si tiene 37 grados o 40 grados o 100 grados. Nos interesa más bien tener una visual más nítida de este objeto, ¿no? De lo que estemos buscando. Entonces, ahí podemos cambiar nosotros entre los diferentes tipos de visualización de la cámara térmica y esto ayuda mucho según la misión que estemos llevando a cabo. Y como les comentaba, esta luz auxiliar NIR, que tiene una iluminación aproximadamente hasta de 100 metros, pues nos ayuda bastante porque cuando estamos haciendo operaciones de búsqueda y rescate, nosotros podemos ver un objeto que puede parecer una persona, pero como no tenemos una comparativa en temperaturas o ese objeto, una piedra, un árbol, cualquier cosa, puede tener una temperatura muy similar a una persona, al no tener una visual más nítida de eso, sino simplemente tener la imagen térmica, pues vamos a poder tener falsos positivos. Entonces, al momento de que tenemos una luz auxiliar NIR, después de haber ubicado este objeto, este objeto de interés, podemos cambiar a la visual y poner la luz NIR y saber si es un árbol o es una persona. Entonces ya, con la térmica pudimos determinar desde una distancia considerable si era un objeto de interés y al momento de que hacemos el switcheo a luz NIR, ya saber si es un positivo o es un falso positivo. Entonces, este tipo de herramientas, la verdad es que facilitan bastante todo este tipo de operaciones que estamos llevando. Por lo general nocturnas, pero también diurnas en el caso de las telecámaras y el zoom que tenemos en estos equipos, ¿no? Oye, José, dos cosas, Sí, ¿no? Primero que nada, recordarle al público que si gustan hacer preguntas, lo pueden hacer por la sección de preguntas y respuestas de la misma plataforma.
para que Ok. nosotros puntualmente la estemos contestando. En general las vamos a estar contestando hasta el final, pero al menos yo los puedo ir contestando también por el chat. Y la otra, si yo, por ejemplo, estoy haciendo la misión y activo la luz NIR, ¿el objetivo sabe que yo lo estoy apuntando con una luz NIR o es totalmente imperceptible? Es totalmente imperceptible. El ojo humano no tiene la capacidad de ver esos rayos infrarrojos. Entonces, esa luz infrarroja que esté emitiendo el dispositivo como tal, a lo mejor podemos ver un puntito, depende de la altura que esté el dron. No sé si recuerdas aquí de estas cámaras de vigilancia de CCTV, las que tenemos por ahí en las oficinas, que de repente tienen por ahí unos LED y a veces vemos los puntitos rojos. Es lo único que puede percibir el ojo humano, pero no lo puede percibir como un haz de luz como tal, como cuando vemos una lámpara que enciende y vemos todo este haz de luz que está iluminando algo. En este caso no, solamente el dron tiene la capacidad de quitar un filtro de su cámara, un filtro de infrarrojos, que es el IRCAT, que le llama, podemos quitar ese filtro de infrarrojos y es donde la cámara deja pasar esa luz infrarroja y nosotros la podemos ver como si estuviéramos apuntando una lámpara hacia un objetivo. Y eso nos va a ayudar a tener una visual mucho, mucho más, pues más para a nuestros ojos ver qué es lo que hay en realidad ahí. Además, ahorita les voy a mostrar un video donde hay dispositivos que emiten luz infrarroja y esto puede ayudar en el tema de saber quién está en el terreno, quién está con nosotros o no. Ahí por ahí traigo un videíto de estos dispositivos, entonces los voy a mostrar porque es muy importante sobre un tema que vamos a ver ahorita, ¿no? Sobre la misma serie de Matrix 4, recientemente que se dio a conocer el nuevo Dock 3, que viene con el Matrix 4D termal, y se dio a conocer que este equipo también lo vamos a poder utilizar standalone, o sea, puede ser sin dock, y una de las ventajas que tendríamos con este equipo es que en el caso del Matrix 4DT tenemos una IP55 para las personas, organismos que buscan tener un dron de estas características, pero con una certificación IP para el caso de polvo y agua, que pudieran operar en condiciones más adversas, ¿no? En cuestión de clima, pudieran optar por tener el Matrix 4DT, aunque es una versión lanzada para el dock, podemos tener estas características si se adquiere en una versión combo que ya viene con su maletín, control, como si estuviéramos viendo el Matrix 4 Enterprise, pero esta versión, la versión dock, lo único que sacrificaríamos a lo mejor es un poquito de la portabilidad porque no son plegables los brazos, pero no es significativo si tomamos en cuenta que vamos a poder hacer operaciones con condiciones adversas climatológicas, es decir, con lluvia, ¿no? Lluvia ligera en este caso porque es una IP55, pero todas las demás características que tenemos en el Matrix 4 Enterprise o la serie Enterprise las tenemos con este equipo y además tenemos una certificación IP. Entonces, es una buena opción si lo que estamos buscando, por ejemplo, es tener esas prestaciones en un equipo, ¿no? Que si lo llevamos al campo y lo ponemos en un contexto, por ejemplo, de protección civil o cuestiones de este tipo, cuando estamos haciendo, sobre todo en época de lluvias, que hay inundaciones y que estamos pues buscando personas en estas situaciones, ese factor IP sí es bastante considerable en ese tipo de misiones críticas, ¿no? Entonces, es una buena opción que nos da DJI poder utilizar el nuevo Matrix 4D en una versión standalone y se puede adquirir en una versión combo como la que estamos viendo por ahí en la pantalla. Hay accesorios adicionales que pudiéramos tener, como un power bank, como el dongle celular para hacer una mejor conectividad, cargadores, dos controles, ese tipo de cosas. Son accesorios que nos ofrece DJI para incrementar ahí nuestras prestaciones. Siempre es bueno tener por ahí un power bank, sobre todo en misiones críticas, para estar cargando baterías o para estar teniendo una alimentación de voltaje extra. Y el dongle celular que se ha estado probando ya también en México, la verdad es que también nos ayuda a mantener esa conectividad con una buena fluidez en caso de que pudiéramos tener una interferencia en nuestro radio control. Y ahora sí,
pasando a lo que es el tema ya de seguridad pública, ¿no? ¿Cuál es el rol que ha tenido la tecnología, específicamente la tecnología de los drones, en estas áreas de seguridad pública? Definitivamente se ha adaptado o se ha, sí, se ha adquirido esta tecnología en las áreas de protección civil, bomberos y obviamente en la cuestión de policía, ¿no? Agencias, fiscalías, sobre todo temas de antisecuestros. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con varias fiscalías de diferentes estados de la República y las áreas pues son antisecuestros, inteligencia, búsqueda de personas desaparecidas. Al final de cuentas, todo se va englobando en lo mismo. La operación de los equipos, si bien no es lo mismo, por ejemplo, una intervención policíaca que un incendio, que una búsqueda de una persona desaparecida, al final de cuentas, los principios básicos, fundamentales de los drones, pues los adquieren todos, ¿no? Entonces, por ahí en las imágenes vemos ahí trabajando en incendios. Se ha adaptado muy bien esta tecnología en los sistemas de comando de incidentes, donde aporta pues una visual muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Dentro de, dentro de estas áreas, pues el rol de la tecnología es precisamente aportar esta información que nos va a ayudar a tomar decisiones, ¿no? Entonces, pues la hemos ido adaptando y hemos entrado en este juego de cómo la tecnología nos aporta todos estos datos. Y aquí es donde entran, por ejemplo, las ventajas que tienen estos drones, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que tenemos, como les comentaba, un rangefinder que podemos hacer mediciones precisas, marcar puntos y compartirlos con nuestro centro de comando, por ejemplo, desde la aplicación directa de DJI. En el caso de búsqueda, por ejemplo, búsqueda y localización de personas desaparecidas, cuando estamos sobre el terreno, es muy importante conocer qué área ya cubrimos con los drones, si no después se hace un descontrol y no estamos sabiendo. Entonces, gracias a FlyHub, que es la plataforma de DJI, y a estos nuevos equipos que nos están marcando el área donde ha cubierto este dron, ¿no? Gracias a esta tecnología podemos saber qué tanta área estuvimos abarcando con nuestra cámara. Entonces, conforme estamos haciendo un vuelo, podemos estar viendo en la plataforma qué áreas ya se cubrieron con esos vuelos y así saber si tenemos puntos ciegos o lugares donde no se ha trabajado, ¿no? Entonces, ese tipo de características es muy importante. Entonces, como les digo, todo esto nos provee esa información. Obviamente las cámaras térmicas pues son esenciales porque nos dan una visual totalmente diferente del entorno que estamos viendo, ¿no? Por ahí tenemos esas imágenes térmicas. Tenemos la ventaja de podemos cambiar diferentes paletas de colores según lo que estemos realizando. Y como les comentaba, pues por acá la luz NIR es la que nos muestra. Ok, ahí me adelanté. Vamos a ver la luz NIR. Ok, por ahí es como vemos ese haz de luz que está enfocado en un vehículo y esa es precisamente la luz NIR que a mi gusto yo creo que es una de las características que ha marcado una gran diferencia en esta serie de drones y que ayuda muchísimo en las operaciones de campo, ¿no? Tenemos también opciones como el Active Track o el seguimiento de un objetivo que nos ayuda a mantener enfocado la cámara en este objetivo que está avanzando. Normalmente cuando queremos hacer un seguimiento de un vehículo, de una persona, pues esta opción es magnífica porque nosotros nos enfocamos en operar la aeronave, pero la cámara sigue enfocada en el objetivo que nosotros le marcamos. Esto gracias a que nuestro dron, nuestro Matrix, tiene pues una capacidad impresionante de procesamiento interno, por eso puede ejecutar algoritmos de inteligencia artificial. Y tenemos la opción también de marcar un punto, dar unas coordenadas, de hacer un fly to o volar hacia ese punto. Tanto en
ISR como en SAR, esto también es una gran ventaja, ya que si tenemos coordenadas de algún punto conocido, algún punto importante, ya se ha visto por los elementos de tierra o ya se ha dado por algún reporte, nosotros podemos cargar esa coordenada en nuestra aplicación y hacer que el dron vuele directamente a ese punto sin estar ahí divagando, ¿no? En otras áreas. Nos podemos enfocar directamente a los puntos que nos interesan. Entonces, esa es otra de las características que tiene este equipo. Un concepto que a mí me gusta mucho recalcar y que lo he ido aprendiendo en diferentes países y veo cómo se ha ido adoptando cada vez más, y yo trato de hacer mucho énfasis en esto, es la conciencia situacional. Y en mi experiencia, los drones es donde mayor aportan a estas misiones críticas en el tema de conciencia situacional. Y este es un concepto global que involucra pues, todo aquello que nos sirve para percibir la información del entorno. Por eso les comentaba, por ejemplo, hay dispositivos, por ejemplo, estos beacons para los cascos que emiten una luz, ahí se ve un poquito mejor. Estos beacons pueden emitir una luz visible o pueden emitir una luz, es una luz visible, un estrobo, ¿verdad? Y esto nos ayuda a identificar a las personas que están en campo, pero si nosotros tenemos misiones en las que no queremos ser vistos, pues también podemos pasar a esos infrarrojos. ¿Se fijan? Ahí mi camarita alcanza a ver los infrarrojos, pero estos el ojo humano no los ve. O sea, yo aquí los veo y están apagados. Nada más la cámara porque puede visualizar los infrarrojos. Pero ahorita les voy a mostrar un video en el que estos con la luz NIR se ven como si fuera una luz muchísimo más potente que podemos ver a 150, 200 metros sin problema. Entonces, esto, si yo estoy en campo, las personas que estén en tierra no van a ver esta luz, pero yo del dron sí voy a poder ver esta luz. Entonces, al activar la luz NIR, yo voy a poder ver si mi equipo cuenta con estos dispositivos, pues yo voy a ver dónde están parados cada uno de ellos, ya sea en un operativo o ya sea si son bomberos, por ejemplo, pues voy a saber dónde tengo a mi gente, ¿no? Esto es un tema de conciencia situacional. Es puramente información que me ayuda a determinar quién y en qué situación está en el campo. Porque esto dentro de un comando de incidente, pues es muy importante saber a quién tienes operando, en qué lugar están, y así evitas que corran riesgos. Si en caso de un incendio, pues puedes saber si hay una persona en la línea de fuego, si cambia el viento, puedes saber y puedes estar avisando por radio y tener ese conocimiento de todo lo que está pasando en el área donde estás operando. Entonces, como les comento, para mí el tema de conciencia situacional es la parte en la que mayor aportan los drones. Ha revolucionado toda esta área, entonces nos ayuda a tener esa visualización del entorno que antes no teníamos. Lo hemos visto cómo se han ido, como les comentaba, en este terremoto reciente en Asia, donde pudimos ver cómo los drones eran clave para ubicar personas en un edificio que se colapsó, ¿no? Podíamos por ahí tener indicios de personas que estaban por ahí atrapadas o que tenían que ser rescatadas, y también nos ayudaba o le ayudaba al comando del incidente para determinar las áreas de operación y dónde estaban todos sus elementos, además poner las iluminaciones que les comentaba, ¿no? Súper, súper importante esa parte. Voy a ponerles el video vamos a ver este videito. Si se fijan, este es el beacon que les mostré ahorita. Ahí tengo activada la luz NIR, y con la luz NIR cómo puede verse mucho más potente de lo que... Ahí lo voy a poner otra vez. Si se fijan, esta es la luz del control. Obviamente se ve iluminado también, pero cualquier persona que esté en tierra lo puede ver. Pero esta luz solamente la ve el dron. Entonces, si nosotros tenemos esa luz puesta en nuestros cascos o en nuestro equipo, pues vamos a poder compartir
o van a poder, la persona que esté al cargo del sistema de comando de incidente, pues va a poder ver con lo que está pasando en el entorno, ¿no? Entonces, son herramientas que nos ayudan bastante para una mejor operación. Por acá les voy a mostrar un video, es un poquito largo, pero lo vamos a ajustar a una parte. Esta es una imagen térmica del Matrix 4. Como pueden ver, tiene una resolución bastante buena. Aquí estamos haciendo una búsqueda de personas, es un ejercicio, pero estamos mostrando las capacidades. Como les comento, hay lugares aquí, si se fijan, lo que está negro es lo más caliente, lo que está blanco es lo más frío. Es una paleta de colores que normalmente utilizamos para este tipo de misiones, pero aquí no podemos saber, ok, yo veo que algo está negro, pero no sé si está negro y tiene 10 grados, 20 grados, 30 grados, que es lo que les comentaba de cualitativo y cuantitativo. Yo solamente veo que tiene temperatura. Yo no sé si alguno de estos montículos es una persona en posición fetal o es una planta, ¿no? Entonces ahí es donde nos ayuda, ya una vez que podemos tener una visual de un objeto y que tenemos un objeto de interés, podemos ir, acercarnos y poner la luz NIR y de esta manera saber si es algo o no de interés. Ahí vamos a ver, por ejemplo, unas personas. Ahí ustedes pueden ver cómo las personas se ven prácticamente del mismo color que los matorrales, ¿no? Entonces es muy importante determinar estas situaciones cuando estamos haciendo búsqueda de personas. En este entorno, así se da, es un entorno en el que hay arena blanca, muy reflectiva. No podemos trabajar siempre con la luz NIR porque al ser la arena blanca es demasiado reflectiva y la cámara no va a ver nada porque la luz se va a reflejar en la arena. Entonces tenemos que usar la cámara termal y solamente cuando queremos ya definir si es un objeto de interés o no, ahí ya podemos utilizar la luz NIR. Pero como podemos ver ahí, si las personas no tuvieran movimiento, pues no pudiéramos diferenciar. Ahí ahí pasamos a la luz, a la cámara con la luz NIR y ahí podemos ver cómo son. Esta es una cámara, es la visión zoom y podemos ver ya unas personas como tal, ¿no? Ahí podemos verlas con la cámara termal. Entonces con esto se pueden dar una idea de la diferencia de visualizaciones entre cámaras, ¿sí? Desde acá podemos ver cómo está el sistema de comando de incidentes o donde está llevando a cabo todo el ejercicio. Podemos ver ahí a las personas que están haciendo la operación y cómo se están organizando. En el tema de las cámaras térmicas, pues hay cierta desinformación que viene derivado de las películas y de toda la ciencia ficción, ¿no? Que si podemos ver a través por ejemplo, de estructuras o de vídeos, simplemente muchas personas, por esta desinformación, podemos pensar que a través de un cristal se puede ver si hay una persona adentro o no, y definitivamente no se puede. Ustedes pueden ver aquí cómo los cristales de los vehículos se ven más claros, y esto es porque el cristal está reflejando la temperatura en este caso del suelo, y por eso se ven del mismo color del suelo. Entonces, nosotros no podemos ver adentro de un vehículo con una cámara térmica. O igual manera, si la persona tiene anteojos, si la persona tiene cuando las personas tienen, por ejemplo, una chamarra que es muy térmica, por así decirlo, que conserva mucho la temperatura del cuerpo, nosotros podemos ver prácticamente del mismo color la chamarra que el suelo. Entonces es muy importante también por eso considerar, cuando estamos haciendo una operación de búsqueda y localización, considerar qué ropa tenía puesta la persona que estamos buscando, ¿no? Entonces, son características muy definidas de este tipo de operaciones, pero que conforme se van agregando herramientas, en este caso, como les comento, la luz NIR nos facilita este tipo de operaciones. Nosotros estamos haciendo una búsqueda en este tipo de situaciones y solamente tenemos la cámara térmica y la cámara RGB. La cámara RGB obviamente no va a ver absolutamente nada, va a estar totalmente oscuro. La cámara térmica, pues no vamos a poder definir si es una persona o es un árbol. Y en este caso, con el Matrix 4 y la luz NIR, una vez que tenemos ese objeto de interés, activamos el NIR y podemos determinar si es un positivo o es un falso positivo, ¿no? Por acá tenemos otro video de cómo es la diferencia entre la imagen nocturna
cómo se ve cuando activamos esta capacidad de ver. Vamos a ver ahí. Ok, ahí está. ¿Se fijan? Ahí está activada la escena nocturna. Esta es la cámara termal. Si se fijan en el cristal del vehículo, cómo se refleja por ahí la temperatura del cuerpo, ¿no? Podemos ver ahí cómo se ven reflejado. Y de este lado tenemos las dos visuales entre la imagen térmica y la luz NIR del dron, ¿no? Entonces podemos ver que sí nos ayuda a saber que hay un vehículo ahí, porque esto es total oscuridad. Pero con la luz NIR podemos identificar perfectamente qué vehículo es. Ahí cuando retiramos el zoom y pasamos a la escena nocturna, pues ya cambia todo, ¿no? Entonces tenemos estas tres visualizaciones diferentes. Ahí es donde tenemos activada la luz NIR. Entonces prácticamente es como si tuviéramos una lámpara apuntando a ese vehículo. Y podemos ver características. No nos sirve, por ejemplo, para ver placas, porque las placas, por ejemplo, son muy reflectantes. Entonces, si nosotros apuntamos la luz NIR hacia una placa, nos va a reflectar mucho y no nos va a dejar identificar la placa, pero sí nos ayuda a identificar una persona, por ejemplo. Al menos saber si es masculino, femenino, cosa que no podemos determinar con la imagen termal. Entonces, la mezcla, poder tener las dos características en un mismo equipo, es una ventaja impresionante en operaciones nocturnas que la verdad es que no tiene un precedente en otros equipos. Ahí pues es la escena nocturna como tal. Vamos a ver. Esta es la que vimos ahorita. Otra cosa que tenemos aquí son los algoritmos. Bueno, antes de hablar de los algoritmos les voy a poner otro video. Tenemos por ahí otro video. Denme un segundito y les muestro. Este es un video de una operación entre policía y bomberos. Y como les comentaba, aquí podemos ver exactamente cómo están operando nuestros equipos de tierra. Podemos ver también desde dónde podemos apoyar, si hay fuego, si se fijan el tinaco arriba está roto y está tirando agua. Entonces, todo este tipo de cosas, ellos no saben lo que está pasando ahí arriba. Entonces, nosotros al tener esta conciencia de lo que está sucediendo, podemos avisarles que hay una fuga de agua en el techo y ellos tienen que tener consideraciones adicionales. Si se fijan, acá está goteando, por la lámina está cayendo el agua. Entonces, ahí ellos pueden tener, por ejemplo, riesgo de una electrocución o algún tema que pudiera venir derivado de estas situaciones. Entonces, todo esto es conciencia situacional y todo esto no lo pudiéramos tener si no estuviéramos llevando a cabo una operación con un dron adicional a todo el control de la emergencia, ¿no? Entonces, la información que estamos aportando ahí a nuestro personal en tierra es invaluable. Por acá tenemos otro donde, por ejemplo, hay... A ver, vamos a... Les voy a mostrar otro donde, por ejemplo, hay personas que se están acercando al evento. Vamos a ver. Les quería cargar en la presentación, pero la verdad son videos que se hacen muy pesados y tuve unos problemillas ahí con la presentación, entonces por eso decidí mejor hacerlo aparte. Ok. Este es otro video también de un incendio. En esta parte, a ver, déjenme checar. Igual y mientras José va poniendo el video, comentar que uno de los usos claves de este tipo de tecnología es tal vez no solo llegar ya cuando el incendio esté generado, causado a lo grande, sino cuando apenas es una pequeña fogatita. Ahí ese punto de calor ya lo estamos identificando, ¿verdad, José? Así es. Aquí podemos ver, bueno, para empezar, pues tenemos visual de las personas que tenemos operando y las condiciones en las que se encuentran. Además tenemos, bueno, en este caso es con la cámara RGB, pero podemos saber dónde están los puntos de calor.
y dirigir exactamente hacia esa posición a nuestros operativos. Este es un incendio pequeño, pero pudiéramos hasta compartir coordenadas de dónde se localizan los puntos claves para combatir el incendio y así hacer más eficiente toda esta lucha. Además, no sé si vieron por ahí al principio al principio del video, podíamos ver que hay personas, no sé si alcanzan a ver por ahí mi mouse, por aquí hay personas, hay niños acercándose, entonces ellos están trabajando en esta zona, pero no saben todo lo que está pasando de acá, entonces podría haber riesgos a la población. Una vez que tienes un dron operando junto con las cuadrillas de tierra, puedes controlar también todo ese tipo de factores que pudieran derivar en un problema mayor. Entonces, nos ayuda bastante, como les comentaba, a controlar las situaciones en las que se está dando esta emergencia, ¿no? Por ahí podemos estar atendiendo las zonas donde hay. También podemos determinar, una vez pasada la emergencia, cuáles fueron los daños. También nos ayuda en ese sector. Y durante la emergencia también nos ayuda a determinar si hay que evacuar personal o personas, casas cercanas, empresas. Por ejemplo, ahorita tenemos, no sé bueno, no sé, tal vez escucharon de todo la problemática que hubo en Nuevo León con los incendios, donde se originaban en terrenos baldíos o en lugares como este, pero por las condiciones del viento avanzaban tan rápido que las empresas cercanas pues tuvieron problemas, algunas amenazadas, otras se quemaron. Hay empresas que ya estaban usando los drones para determinar si estaba llegando o si era un riesgo que el incendio llegara a donde están ellos, ¿no? Entonces, todo esto, como les digo, al final de cuentas se traduce en información y en conciencia de la situación en la que estamos inmersos. Ok, entonces ahora sí vamos a pasar a esta parte que también es una de las ventajas que tienen ahora. Como les decía, el Matrix 4 tiene una capacidad de 10 TOPS, que es una medición que se hace para los procesadores de algoritmos de inteligencia artificial. Es como se mide qué capacidad tiene para hacer estos análisis y estas predicciones, ¿no? Entonces, estos equipos ahora nos dan la capacidad de ejecutar algoritmos de inteligencia artificial a bordo, o sea, dentro de ellos, estar volando y estar pudiendo ejecutar estos algoritmos, y DJI abre la posibilidad a que se desarrollen y se entrenen estos algoritmos. Es decir, detección de animales, detección de personas armadas, puede ser detección de humo o de fuego para sistemas de alerta temprana. Entonces nos da la oportunidad de obtener un código fuente del modelo, hacer un entrenamiento, subir el modelo, cargar las imágenes de validación y distribuir nuestro modelo a las personas o a los dispositivos que nosotros queramos, ¿no? Esto directamente en nuestra aeronave, en nuestro control, podemos estar viendo ahí el conteo de personas. Ya por default traemos un conteo de personas, de vehículos y de embarcaciones. Así viene por default el dron. Ya podemos saber, si estamos volando sobre una multitud de personas, podemos saber cuántas personas hay ahí en esa, al menos en la parte que está viendo nuestra cámara, o cuántos vehículos hay. Pero adicionalmente a esto, nosotros podemos crear nuestros propios algoritmos y hacer un conteo. Esto igual, parece que no, pero ya se han tenido casos de éxito simplemente con el poder detectar personas. Por ahí estuvieron en Saltillo, estaban buscando una persona desaparecida, un senderista que se perdió. Entonces me dicen los policías que ellos, gracias a que el dron les marcó que había una persona ahí, la pudieron ver, porque el dron sí detectó, o sea, ellos no la veían la persona, pero el dron sí detectó ese movimiento y esas particularidades de la forma de una persona, ya que el análisis se hace en base a posiciones y a otro tipo de cosas. Entonces el dron pudo detectar, ellos ya se pudieron enfocar en la pantalla y, no, pues sí, ahí hay una persona, ¿no? Entonces el dron le dio un positivo gracias a este análisis que tienen ya incorporado. Y como les digo, pues aparte tenemos la ventaja de poder crear nuestros algoritmos en base a nuestras necesidades. Como les digo, hay por ahí desarrollos de que se están buscando personas armadas, por ejemplo. Entonces se hace un entrenamiento para este tipo de situaciones, y así cuando estamos haciendo un operativo, pues es más fácil tener esa control de si hay personas armadas o no, y nos va a dar una información bastante relevante en el terreno, ¿no? Y no solamente se puede hacer en el dron, también lo podemos hacer en la nube a través de FlyHub. Podemos también tener ese algoritmo y estar haciendo este monitoreo
y pues compartirlo con otras personas y hacer la detección directamente en una computadora. La verdad es que FlyHub como tal es una plataforma que nos ayuda a hacer esa integración del sistema de comando de incidentes en terreno con el personal que tenemos operando en tierra, con un C5, un C4 o cualquier otra persona relevante que tenga la necesidad de estar viendo lo que está sucediendo en tiempo real, principalmente con el objetivo de tomar decisiones, ¿no? Entonces, es muy importante la toma de decisiones la rapidez con la que se toman las decisiones y la fiabilidad de la información que tenemos para la toma de decisiones en estos ambientes, ¿no? Gracias a FlyHub, pues podemos saber si podemos tener compartir, perdón, esa información con, con los C5 o C4 en el caso de policía, o con central de bomberos, o con cualquier otro sistema de monitoreo que sea relevante pues para la operación que estamos llevando a cabo, ¿no? Y tenemos la opción de que sea ahora con el on-primes, que estamos ahí haciendo pruebas apenas, puede ser ya no necesariamente en la nube, sino puede ser local, ¿no? Igual no sé si tengas algo que agregar por ahí, Javier, sino para dedicarle tiempo a preguntas. Perfecto, y la verdad es que, digo, hemos estado contestando preguntas por medio del chat y sobre todo la gente ha estado preguntando por los tiempos de batería, por ejemplo. Tengo entendido, José, que de repente tú andas por todos lados y recientemente incluso en la Amazonia. Nos preguntaron por condiciones de vuelo dentro de ese tipo de terrenos amazónicos, selva, por ejemplo. ¿Cuál ha sido tu experiencia utilizando este tipo de productos? Bueno, como ya sabemos, los factores que más afectan a los equipos es el calor y la humedad, ¿no? En el caso por ahí de la Amazonia, pues sí nos pega mucho la humedad, que es muy alta. Entonces, de entrada, pues, si tenemos bien almacenado y bien cuidado nuestro equipo, es decir, tenemos elementos desecantes dentro del maletín, esto ayudamos a que reduzca esa cantidad de humedad y evitar pues que haya daños en las baterías como tal. Después viene el factor del calor, que también demerita mucho el tiempo de vuelo. En lo personal, en lo que me ha tocado a mí volar, tanto en desierto como en selva, por el tema del calor específicamente, lo más importante es mantener las baterías pues en una temperatura óptima de operación. Si nosotros tenemos las baterías resguardadas en un lugar donde no están con un calor excesivo, vamos a evitar que las baterías pues se sobrecalienten al momento de hacer el vuelo y esto derive en un daño de celdas o que se empiecen a inflar o este tipo de cosas. Y el tiempo de vuelo, por lo general, si tenemos las baterías pues en una temperatura regulada, nos da lo mismo, ¿no? En este caso, yo creo que en el Matrix 4 en esas condiciones le podemos sacar 32 minutos más o menos, a la falta 35 minutos de vuelo. Eso, al menos en mi experiencia y con condiciones de viento regulares, es lo que hemos tenido. Perfectísimo. Aquí nos están preguntando sobre uso de este tipo de drones bajo ambiente urbano, ¿eh? Y aquí te voy a pedir que des la respuesta utilizando dos variables, ¿no? Con y sin la antena DRTK3. Ok. En ambientes urbanos tenemos que considerar siempre el hecho de que, como lo comentaba al principio en el tema de la transmisión de señal, va a haber obstrucciones entre la línea de vista. Recuerden que los drones, pues su principio de operación es una línea de vista entre el control remoto y la aeronave, ¿no? Tenemos que tener esa línea de vista libre. Si no la tenemos libre, obviamente puede haber árboles, edificios, pero dependiendo de la distancia a la que estemos entre el control remoto y la aeronave, pues la señal se va a ir perdiendo cada vez más. Entonces, además, tenemos que ganar altura. Es muy importante siempre y aquí es donde entra la cámara zoom en contexto, ¿no? Porque si nosotros estamos volando en un entorno urbano y queremos llevar el dron a 2, 3, 4, 5 kilómetros, obviamente no vamos a poder volar a 80, 100 metros. Definitivamente, si hacemos una operación así, vamos a tener que tener, obviamente bajo autorizaciones y todos los protocolos necesarios, pero vamos a tener que ir ganando altura porque va a haber mucho más obstáculos. Esa línea de vista, el ángulo de la línea de vista va decreciendo y se va haciendo más corto. Entonces, nuestro dron va quedando obstruido por edificios, árboles y todo lo que comentábamos.
Gracias a un sistema de transmisión como el Locusin 4, que tiene una potencia bastante alta, podemos mejorar mucho la distancia sin ganar tanta altura en entornos urbanos. Pero ya eso lo va a determinar. Hay muchísimos entornos urbanos, ¿no? Ya sea que sean árboles o edificios, pero hay ciudades como Tijuana, por ejemplo, que la orografía del terreno es muy accidentado. Entonces, si nosotros estamos volando en un valle y va a haber 2 o 3 cerros por ahí, pues obviamente no vamos a poder llegar a menos que tengamos mucha altura. Normalmente se recomienda buscar puntos altos en ese tipo de situaciones, ¿no? De ahí a que la mayoría de los lugares donde se están instalando sistemas, ya sea autónomos o operados por personas, para el tema de dron como primer respondiente o ISR, pues se toman normalmente azoteas de edificios, cosas así, para ganarle esa altura al terreno y poder hacer operaciones de mayor distancia sin tener que llegar a mucha altitud, ¿no? No sé si eso responde Excelentísimo. por ahí. Excelentísimo. Y hablando, por ejemplo, de distancias que tú lo hayas mandado, no ya por experiencia, ¿cuánto ha sido lo más que lo has mandado, por ejemplo, en alguna ciudad? En ciudad lo he llevado hasta 5 kilómetros y en terreno abierto lo llevé a 9 kilómetros. Esto considerando batería para ir y volver. O sea, tanto en 5 kilómetros como en 9 kilómetros no tuve problema de señal. O sea, pude haber llegado mucho más. El tema es considerar que aunque tengas la señal a tope, tienes que considerar en base a las condiciones tanto climatológicas como del entorno y aparte de la operación que vas a realizar, hasta dónde vas a poder llegar. Porque a mí lo que me interesa, por ejemplo, en ciudad, pues es obviamente llegar a un punto, hacer un reconocimiento y poder regresar a mi punto de despegue. Basado en esto, 5 kilómetros en ciudad, 9 kilómetros en campo abierto. Perfectísimo, que también es un punto importante, ¿no? Porque de repente queremos esa idea, ¿no? De poder estar mandando los drones en misiones de seguridad 5, 10, 20 kilómetros. Y Exacto. si bien de repente, bajo condiciones muy ideales, todos los accesorios y demás se pueden lograr esas distancias, tal vez a veces habría que preguntarnos si en verdad queremos hacer eso, ¿no? Ya que luego, si estás tan lejos del centro de control como estás a 10 kilómetros, ¿qué tanto en verdad puedes responder luego con una patrulla, ¿no? Exactamente, sí, es muy importante determinar eso. Yo creo que siempre es muy recalcado las capacitaciones, por ejemplo, porque dicen, oye, el fabricante dice que vas a poder llegar a 25 kilómetros. Digo, sí, la potencia de la señal de la transmisión puede llegar a 25 kilómetros sin ningún problema. Si tú tuvieras un sistema de relay o alguien que tomara el control de la aeronave en una cierta distancia, vas a poder llegar sin problema. Pero aquí el punto es que las misiones pues lo que te interesa a ti es la información que vas a recabar. Entonces, y te interesa que regrese el equipo sano y salvo, ¿no? Entonces tienes que considerar cuánto tiempo vas a tardar en llegar, cuánta batería vas a tardar en llegar a tu punto de interés, más el tiempo y la batería que vas a ocupar para realizar la misión que te están encomendando, que es, por ejemplo, no sé, si es una intervención policíaca, pues hay que considerar desde dónde vas a operar para poder estar en un punto seguro y además tener el tiempo de vuelo necesario para la operación que vas a realizar. No te Ujú. conviene volar de 5 kilómetros, pero si Yo es más un... bien, yo más bien buscaría tercerizar la ciudad, no sectorizarla. Porque de todos Exacto, modos, si yo intentara mandar un dron a 10 kilómetros, ¿no? Tardaría más o menos a la velocidad máxima entre 8 y 10 minutos. exacto. En 8 o 10 minutos, quién sabe qué ya pasó. Entonces, también son aspectos que hay que tener en consideración, ¿no? Siempre más bien sectorizar este tipo de ciudades para tener respuesta rápida a este tipo de situaciones. Exactamente, así es, Javi. Y de hecho también, y tomando sobre ese tema, ¿no? Que ya también puntualizamos, los tiempos de respuesta, ¿cómo se ven con este dron, por ejemplo? En los tiempos de respuesta, la verdad, ponerlo en vuelo es muy rápido. Te digo, pues es cuestión de desplegar ya en, no sé, menos de 5 minutos debes de estar operando. Obviamente va a depender mucho también del entorno, por lo que me comentabas ahorita, que si la estación RTK o no estación RTK, también va a influir en este sector, o sea, si queremos usar un RTK o no, y aparte, qué tantas obstrucciones tenemos para el tiempo que va a tardar en adquirir el posicionamiento para poder hacer un despegue seguro, tener guardado ese home de donde partimos para poder hacer un despegue seguro, pero no debe llevarte más de 5 minutos desde que abres el maletín hasta que ya estás volando. Perfecto.
Aquí nos preguntan también cuál es la altura recomendable para el uso eficiente de accesorios como el spotlight y speaker en ciudad. Y agregaría sobre esa pregunta también cuál sería una altura prudente para poder detectar cosas como rostros, placas, utilizando la cámara con zoom. Ok, en la cámara con zoom, 120 metros, 150 metros, todavía tienes una visual de una placa de un vehículo. Siempre y cuando tengas un ángulo correcto para la adquisición de la placa, porque luego tenemos que buscar el ángulo en el que se muestre los números correctamente, pero en la distancia directa entre el dron y la placa, con un ángulo correcto, hasta 120, 150 metros sin problema. La lámpara, yo le he probado hasta 100 metros y aún así todavía tengo una iluminación que me ayuda bastante. Obviamente, entre más cerca, pues más va a ser más amplio va a ser el sector. Tenemos dos opciones, que sea amplia la iluminación o que sea reducida. Entonces, yo la he probado hasta 100 metros de altura y me da muy buena iluminación a un sector en específico. Rostros, creo que es un poquito más complejo. De día, yo creo que para identificar a una persona, a lo mejor 60 metros, 50 metros, pero igual tenemos que tener ese ángulo muy bien definido. Entonces, en operaciones de ISR, lo que es inteligencia, vigilancia y reconocimiento, que son las siglas en inglés, 60 metros, 70 metros, a lo mejor el zoom todavía nos alcanzamos a tener por ahí un rostro, ¿no? Obviamente en condiciones de día, en condiciones de noche sí va a ser un poco más complejo que puedas identificar a una persona como tal. Perfectísimo. Aquí nos preguntan, ¿estaría bien poder ligar la información y las imágenes del dron a un sistema de información geográfica, como lo es QGIS? ¿Tú qué sabes acerca de esto, José? Ya, las imágenes ya traen los metadatos, ya están incrustados por ahí los metadatos con todo lo que es información geográfica, basado en el GPS o de la antena RTK, si estás trabajando como tal, porque el dron tiene un sistema RTK y puedes tener este posicionamiento en tiempo real, pero si no estuvieras trabajando con el RTK, pues se guardan los datos de la posición de la aeronave y también los datos de la posición de la cámara, que son muy importantes a la hora de hacer una reconstrucción, que la inclinación que tenía la cámara y la posición de la cámara también están eh, inmersos dentro de los metadatos de las imágenes. Eso es ya por default. Excelentísimo. Por De cierto, hecho, en también en en el esto video, de... en el Ah, video excelente. también, para cuestiones de, por ejemplo, de peritajes, en cuestiones, en ambientes policíacos, los videos también se guarda un archivo en el que está toda la información de dónde se tomó, la inclinación de la cámara, fecha, hora, todo, y esto ayuda a hacer a los peritos poder llevar a cabo una utilización de estas imágenes y de estos videos pues en un juicio o en algún tema ahí legal. Excelentísimo. Por cierto, recordándole al público que la sesión está siendo grabada y que puntualmente una vez finalizada les debería estar llegando a su correo electrónico la grabación de este webinar. Perfecto. Creo que al menos en cuanto a preguntas parecería ser que estamos un poco bien. Ok. Eh, de todos modos, vamos a dar todavía un pequeño espacio más para Sí, claro, si preguntas, tienen algunas si algo, dudas. si algo queda, una última duda que la gente pueda estar teniendo. Y bueno, y tocando varios temas, por ejemplo, ¿cómo tú dirías que que funciona bien una buena patrulla, un buen patrullaje con drones? Así, hablando de policía, ¿qué es el tipo de perfil que debemos de buscar en un policía, por ejemplo? ¿O qué es el tipo de perfil que una empresa de seguridad privada debe de buscar en un piloto que vayan a querer usar para este tipo de operaciones? Pues tal vez el perfil ideal para un operador es obviamente una persona que esté pues, hasta cierto punto relacionada con la tecnología, pues que se le facilite el uso de dispositivos electrónicos, al final de cuentas dentro del control y todo eso es como una aplicación, como si fuera un celular, ¿no? Entonces entender esta parte pues es importante. Si tienen conocimientos previos básicos de fotografía, al menos entender los conceptos generales, pues también ayuda bastante.
y ya después viene la práctica y la especialización. Pero si tienes esto como que este perfil general de una persona que al menos le gusta aprender y se involucra mucho con la tecnología, pues es básico, yo creo que para hacerlo. Y luego ya viene pues la práctica de vuelo, ¿no? Sobre todo de la conciencia de qué es lo que puede hacer y no puede hacer la aeronave. Perfecto. Nos preguntan, ¿se puede enseñar a la inteligencia artificial a que reconozca otro tipo de objetos? Sí, claro, es lo que les comentaba. Tú puedes entrenar algoritmos para que reconozcan otro tipo de objetos, ya sea, puede hacerlo directamente en la aeronave, como lo estábamos platicando ahorita, a través de FlyHub o a través de otros dispositivos. Si tenemos una salida de HDMI en el control, entonces si ya queremos adaptar algoritmos más especializados, podemos sacar el video por HDMI, procesarlo en una computadora adicional y ahí detectar lo que queramos, ¿no? Actualmente estamos trabajando nosotros en un algoritmo para detección de personas, pero personas, por ejemplo, posición fetal, acostados, todo este tipo para búsqueda de personas desaparecidas, que nos ayude a detectarla pues, entre maleza y entre cosas así, y sobre todo indicios, mochilas, tenis, cachuchas, todo este tipo de cosas al estar volando en un entorno pues muy amplio, en una zona amplia, rural. Muchas veces no vemos, como te comentaba hace rato, con el ojo humano no alcanza a distinguir, y el entrenar algoritmos para que detecten ese tipo de patrones. Normalmente cuando se pierde una persona, pues tal vez dejó la mochila, dejó la cachucha, dejó el tenis. Entonces, identificar ese tipo de objetos también nos ayuda bastante. Entonces, cualquier cosa que queramos nosotros detectar puede ser detectado basado en visión por computadora, en inteligencia artificial, y ahora con la ventaja de esta nueva serie de drones de DJI que nos permite incorporar estos algoritmos, pues nos facilita mucho el trabajo. Perfecto. Justo se han venido varias preguntas sobre el uso de la inteligencia artificial, empezando desde qué tan complicado es obtener y trabajar con el código para el tema de los modelos de la inteligencia artificial y si ya viene algo precargado dentro del mismo dron. Sí, ya viene precargado, como les comentaba, viene precargado la identificación de vehículos, personas y embarcaciones. Eso ya nos hace un conteo y nos lo detecta automáticamente, tanto para hacer el conteo, como les comento, como para hacer un seguimiento. Dentro de lo que se está desarrollando para FlyHub a través de la nube, es que podemos tener ya alertas también cuando detecta una persona, tanto para el dock como me imagino posteriormente va a ser para ese tipo de drones. Y en el tema de qué tan difícil es incorporarlo, desarrollar algún algoritmo, pues obviamente tienes que tener bases de programación principalmente, conocer, conocer los frameworks las aplicaciones que se utilizan, que en este caso es YOLO, para hacer el entrenamiento de los algoritmos y obviamente estar registrado como desarrollador en DJI, que pues no es complejo y es estar ahí vienen todos los papers y toda la documentación necesaria para las personas que quieran entrar en este mundo del desarrollo de aplicaciones. Perfectísimo, ¿eh? De hecho, también me preguntan cuál sería el procedimiento para enseñar a la inteligencia artificial a reconocer objetivos, que es un poquito de lo que ya habías contestado, ¿verdad? Así es, sí, básicamente por aquí teníamos se los pongo aquí. Si te fijas aquí, DJI nos da un archivo con un modelo y las instrucciones necesarias para hacer el entrenamiento. Nosotros cargamos nuestro dataset de imágenes previamente enmascarado o segmentado de lo que queremos buscar para hacer el entrenamiento y luego hacemos una validación de toda esta información, subimos el modelo, se hace la validación y se hace el procesamiento de todo este algoritmo dentro del sistema propio de DJI para que lo pueda reconocer nuestra aeronave y ya podemos hacer la distribución, ya sea físicamente, cargarla en el control o ya sea a través de la nube con el número de serie de la aeronave a la que queremos que esté vinculado este algoritmo. Perfecto. Nos preguntan de repente qué tanto tarda una persona, digamos, desde que no sabía nada de drones a que ya pueda al menos estar utilizando de manera relativamente básica ese tipo de herramientas. La verdad es que es muy intuitivo. Los drones han ido evolucionando. DJI, pues te digo, tengo muchos años en este sector de DJI. Me tocó trabajar con DJI desde que desarrollaba sus primeras controladoras de vuelo. No sé si a alguien le tocó, pero por ejemplo, estas eran las controladoras de vuelo de DJI. Estos fueron los primeros desarrollos de DJI en el que nos vendían esto que es prácticamente el cerebro de la aeronave.
y nosotros teníamos que ensamblar y poner motores y todos los componentes y hacer pues, la programación básica de estas controladoras. Y cómo fue evolucionando, fue quitando, viendo lo que el cliente necesitaba y quitando todos los puntos en el que el cliente se podía equivocar o el usuario se podría equivocar, ¿no? Baterías inteligentes, sensores para evadir obstáculos, despegue seguro, todas las alertas en la aplicación. Entonces, ahora es muy fácil sacar el dron de la caja, seguir un instructivo básico y hacer una operación, volar. El dron prácticamente va a volar solo. Si nosotros aprendemos los controles, es decir, en un curso de 4 horas, yo creo, con una persona que te pase toda esa experiencia, tú puedes operar el dron sin problema. Después es nada más seguir pues las recomendaciones básicas de operación, porque normalmente los accidentes vienen cuando nos confiamos, cuando pensamos que podemos, que ya somos expertos volando y a lo mejor no empezamos a jugar a consumir más batería de la que deberíamos por seguridad, a meternos en entornos más complicados, o nos brincamos, pensamos que los sensores van a trabajar de noche y obviamente ahí nos manda una alerta donde nos dice los sensores no están trabajando de noche, temas así, ¿no? Entonces, yo creo que con un curso básico una persona puede operar, pero si practicas seguido, sigues todas las recomendaciones, yo creo que puedes, en un mes, si haces bastantes ejercicios, te haces un buen piloto, ¿no? Un buen operador, al menos en este segmento y en este tipo de drones que son estabilizados y que te dan mucha asistencia. Perfectísimo. Aquí también nos preguntan, nos hace una pregunta y yo también te voy a hacer otra, ya más personal, ¿no? Okay. ¿Cómo se puede volver uno desarrollador de DJI? Nos preguntan por acá. Y también tocándote drones como el Matriz 4T y comparándolo contra estas nuevas plataformas de Drone in a Box que hemos estado también lanzando. ¿Cómo se comparan uno contra la otra? ¿Para qué tú utilizarías uno? ¿Para qué tú utilizarías el otro? Ok, para volverte desarrollador de DJI, nada más tienes que entrar a la liga que es DJI Developers, o lo buscas en Google como DJI Developers, y ahí te registras y ya te aceptan como desarrollador, subes alguna documentación que te solicitan y ahí empiezas a trabajar con lo que te hayan autorizado, los segmentos que te hayan autorizado para desarrollar, ya que vienen algoritmos, plataformas, varios segmentos, los SDKs móviles, los SDKs para computación al borde. Hay muchos sectores en los que puedes desarrollar para DJI, pero básicamente es entrar a la página, registrarse y seguir por ahí las instrucciones. Es relativamente sencillo. Y en la pregunta que tú me haces de para qué usaría un dron como un sistema in a box y para qué utilizaría un dron operado manualmente, ¿no? Pues definitivamente también han revolucionado el mercado de los drones, estas soluciones que son los hangares y como tal la solución de Drone in a Box para el tema de, por ejemplo, seguridad perimetral. Tenemos trabajando ahorita equipos, por ejemplo, en centros de distribución importantes en México, donde pues antes se hacían recorridos con patrulla. Si bien no quitaron las patrullas como tal, ahora tenemos más recorridos. Si antes la patrulla hacía 2 recorridos al día, pues con el drone estamos haciendo 12 recorridos al día y tenemos un control de activos y una visual de todo nuestro entorno mucho más constante. Ese tipo de operaciones son especiales para el drone in a box. También como primer respondiente, en el caso de seguridad pública, en el entendido de que si llega un aviso o una llamada al 911, por ejemplo, poder desplegar un dron ahora con el Dock 3, que en 10 segundos ya está volando el equipo una vez dada la autorización, y llegar a un punto, vamos a suponer, si estamos cubriendo un radio de 5 kilómetros, poder llegar a esos 5 kilómetros en 4 minutos, 5 minutos cuando mucho, y poder saber lo que está pasando en realidad y de esa manera tomar las decisiones, yo creo que es una ventaja increíble de este sistema de hangares, ¿no? Igual para lugares remotos, o si no tenemos personal capacitado para operar en ciertas áreas o no queremos arriesgar a ese personal, pues estos sistemas son especiales. En el caso de operaciones en misiones críticas y proveer a personal, por ejemplo, bomberos, protección civil o policías de acción y reacción o policías especializadas como antisecuestros, pues llevar el equipo contigo y poder hacer la operación en ese momento y en los ambientes en los que se requiera, pues también es invaluable, ¿no? Entonces, yo creo que esos serían los dos sectores en los que separaría yo
tanto los hangares como los drones que se operan manualmente. Perfectísimo. Sí, a mí me gusta de repente pensar en hangares, en Drone in a Box, como el Doc 3, como misiones igual y ya más estratégicas, ya más repetibles, mientras que drones tradicionales como el Matrix 4T, ya como que más específicas, más misiones más tácticas, ¿no? Así es. Si de repente tengo gente que se la lleva perdiéndose sobre una parte del bosque, bueno, ahí sí poner un Doc 2, ¿no? Para que esté siempre Exactamente. patrullando. Sí, 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 te digo, o por ejemplo para sistemas de alerta temprana, en el cuestión ahorita que tocaste el tema del tema forestal, acá, bueno, al menos en el norte ahorita tenemos muchos problemas por incendios, se está buscando la oportunidad de instalar docks que detecten humos. Entonces, una vez que están haciendo sus patrullajes diarios, si llegan a detectar humo, pues se puede mandar una alerta y esto ayudar a que se tome una acción mucho más rápida, no esperar a que sea ya un desastre, ¿no? Excelentísimo. Creo que con esto ya no ha habido más preguntas. Creo que podemos dar por finalizada la sesión. No sin antes agradecer muchísimo, pero muchísimo la audiencia que tuvimos el día de hoy. Gente muy interesada en hacer todo este tipo de aprender más de este tipo de tecnologías, ver cómo la pueden estar aplicando más, enterarse un poco más sobre cómo están operando desde el tema de seguridad pública, incluso el tema de seguridad privada que también estuvimos tocando. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo en esta sesión el día de hoy. Los esperamos también para siguientes sesiones que vamos a estar teniendo. Y, por supuesto, agradecer muchísimo a José Riojas que nos estuvo apoyando con muchísimo de su conocimiento, expertise, campo, las fotos que estuvo tomando ya para este tipo de misiones. José, la verdad es que muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos estarte teniendo en siguientes ocasiones, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes pues como siempre digo, la tecnología es solo una parte de la ecuación. Lo verdaderamente poderoso es cómo lo integramos a nuestras estrategias y operaciones. Y ahí es donde entra la experiencia, el entrenamiento y el trabajo colaborativo, ¿no? Entonces mi invitación es a que sigamos explorando estas capacidades, compartiendo casos, necesidades y sobre todo creando una comunidad, porque la seguridad se construye pues cuando trabajamos todos juntos. Excelentísimo. Muchísimas gracias a todos y esperamos, esténse siempre pendientes de los webinars que estamos manejando por redes sociales, les llegan de repente correos, ahí siempre estamos lanzando nuevo material y esperamos a verlos a todos en siguientes sesiones. Muchísimas gracias por su tiempo y hasta la siguiente. Saludos, gracias.